Historia real. El sacerdote bendecía monjas. 3 días después, las encontraron enterradas. La niebla bajaba desde los cerros cada atardecer, como si el cielo quisiera tapar algo. En Villa Cañada, un pueblo de poco más de 2000 almas, enclavado entre las sierras de Córdoba, la vida transcurría con la parsimonia pesada de los lugares que han aprendido a no hacer preguntas. Las calles de piedra irregular, los muros encalados con humedad en las esquinas, las ventanas con postigos de madera que crujían con el viento del sur. Todo en ese pueblo parecía diseñado para guardar silencio. Era julio de 1979, y el frío que descendía de las cumbres no era solo climático. Había otro frío, invisible pero más real, que se instalaba en los gestos de la gente, en la forma en que bajaban la voz cuando pasaba un desconocido, en la rapidez con que cerraban las puertas al caer la noche. El convento de las Siervas de la Purísima Gracia llevaba 43 años en lo alto de la cuesta, dominando el pueblo desde su posición como una presencia que no pedía permiso. Sus muros de piedra marrón, sus ventanas con rejas negras, su campanario que sonaba a las 6 de la mañana con una puntualidad que los vecinos usaban para sincronizar sus relojes. El convento era parte del paisaje tanto como los cerros o el arroyo que cruzaba el centro del pueblo. 16 monjas vivían allí en clausura parcial, dedicadas a la educación de niñas pobres de la región y a una vida de oración que, al menos desde afuera, parecía serena y ordenada. Si estás viendo este video, te pido que te suscribas al canal y que me dejes en los comentarios desde qué país nos estás acompañando esta noche. Historias como esta necesitan ser contadas, y cada uno de ustedes que está aquí hace posible que sigamos haciéndolo. Ahora, continuemos. El padre Esteban Morales Vega llegó a Villa Cañada en marzo de ese mismo año, enviado por la diócesis de Córdoba como capellán permanente del convento tras la muerte repentina del anciano padre Cipriano, quien había ejercido ese rol durante 22 años. Morales tenía 41 años, complexión robusta, manos grandes y una voz grave que llenaba la nave de la capilla conventual sin necesidad de esfuerzo. Era de San Luis, hijo de familia de campo, ordenado tardíamente después de haber trabajado varios años como maestro rural. Quienes lo conocían en la diócesis lo describían como un hombre serio, devoto, sin ostentaciones. El obispo Giordano lo había elegido personalmente, según dijo, porque necesitaba a alguien con carácter firme para una comunidad que llevaba demasiado tiempo sin dirección espiritual sólida. La Madre Superiora, Sor Catalina Espínola, lo recibió con la cortesía formal que correspondía, pero con una reserva que sus ojos no lograban disimular del todo. Tenía 58 años, llevaba 31 dentro de esos muros, y había aprendido a leer a las personas con la precisión silenciosa que da el encierro. Algo en la forma en que el padre Morales recorrió con la mirada el patio interior del convento ese primer día, no con curiosidad, sino con una especie de inventario, le produjo una incomodidad que no supo nombrar y que, durante semanas, decidió atribuir a los prejuicios naturales de quien ha visto demasiados cambios llegar disfrazados de mejoras. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes notables. El padre Morales celebraba la misa matutina con precisión litúrgica, confesaba a las hermanas los viernes por la tarde y mantenía reuniones semanales con Sor Catalina para tratar los asuntos espirituales de la comunidad. Era correcto, puntual, discreto. Pero había algo en su modo de relacionarse con las hermanas más jóvenes, Sor Angélica, de 24 años, Sor Miriam, de 27, Sor Beatriz, recién profesa con 22, que Sor Catalina comenzó a registrar mentalmente sin saber aún qué hacer con esas observaciones. No era nada que pudiera señalarse con el dedo. Era la duración de una mirada, la forma en que su voz cambiaba de registro cuando se dirigía a ellas, el modo en que encontraba razones pastorales para hablar con ellas en privado, con una frecuencia que, tomada aisladamente, parecía normal, pero en conjunto comenzaba a dibujar un patrón. En el pueblo, la llegada del nuevo capellán había generado el interés cotidiano de siempre. Doña Remedios Altamirano, que atendía la tienda de ramos generales frente a la plaza y funcionaba como archivo vivo de la memoria colectiva, lo había visto pasar varias veces rumbo al convento y había emitido su veredicto con la economía de palabras que la caracterizaba. Ese hombre mira demasiado. Nadie le había prestado mayor atención.
en Villa Cañada, en julio de 1979, había cosas más urgentes sobre las cuales no pensar, porque ese era el otro silencio del pueblo, el más pesado. 2 años antes, el hijo mayor de los Fernández había desaparecido después de una reunión estudiantil en Córdoba capital. 6 meses después, el farmacéutico Rosendo Quiroga había sido trasladado, ese era el eufemismo que usaban, tras una denuncia anónima cuya autoría nadie investigó en voz alta. La gendarmería tenía un puesto nuevo en la entrada del pueblo, y los 2 uniformados que lo atendían eran jóvenes, callados, y saludaban con una amabilidad que todos entendían como advertencia. En ese contexto, la llegada de un sacerdote con carácter firme enviado personalmente por el obispo no era un detalle menor. La Iglesia y el régimen habían encontrado, en muchos rincones del país, una convivencia que tenía formas distintas según quien la mirara y desde dónde. Fue la hermana Sor Angélica quien primero intentó decir algo. Era una muchacha de San Francisco, hija de un contador y una maestra, que había entrado al convento a los 20 años con una vocación que sus padres habían aceptado con la resignación melancólica de quienes entienden que hay llamados que no se discuten. Era inteligente, observadora, y tenía esa clase de valentía tranquila que no se parece en nada al heroísmo, pero que, en la práctica, resulta más difícil de sostener. A mediados de mayo, durante la hora de recreo vespertino, se acercó a Sor Catalina en el jardín y le dijo, mirando los rosales en lugar de mirarla a ella: «Madre, el padre Morales me pidió que nos reuniéramos mañana después de vísperas para hablar sobre mi disposición espiritual. Es la 3ª vez este mes». Sor Catalina la miró en silencio durante un momento. «¿Te ha dicho algo inapropiado?». Sor Angélica tardó en responder. «No, nada que yo pueda repetir y que suene mal. Pero me siento». Se detuvo buscando la palabra. «Vigilada». Sor Catalina asintió despacio y le dijo que asistiría a esa reunión. Cuando se lo comunicó al padre Morales, él recibió la noticia con una sonrisa amable y dijo que, por supuesto, la Madre Superiora era siempre bienvenida, pero que la dirección espiritual individual era, según las normas canónicas, un espacio de confidencialidad que debía respetarse. Lo dijo sin agresividad, con la seguridad de alguien que conoce las reglas mejor que tú y sabe que las reglas están de su lado. La reunión se realizó sin Sor Catalina. Esa noche, la superiora escribió en su cuaderno personal, un cuaderno de tapa azul que guardaba bajo el colchón, costumbre que había adquirido en los últimos años sin examinar demasiado el motivo. Una sola línea. Las reglas pueden ser jaulas o pueden ser llaves. Depende de quién las tenga en la mano. El invierno andino llegó con fuerza en la primera semana de junio. Las mañanas amanecían con escarcha en los adoquines, y el arroyo bajaba turbio desde las cumbres con el deshielo tardío. Las hermanas usaban capas adicionales bajo los hábitos, y el vapor de sus alientos formaba pequeñas nubes en la capilla durante la misa matutina. Fue en esos días cuando Sor Beatriz comenzó a cambiar. Era la más joven de las 3, recién profesa, llegada de un pueblo pequeño de la provincia de La Rioja. Tenía los rasgos angulosos de la gente de sierra, el pelo oscuro que asomaba apenas bajo la toca, y una sonrisa fácil que las demás hermanas habían aprendido a apreciar como uno de esos pequeños soles interiores que hacen más llevadera la vida común. Pero desde mediados de junio esa sonrisa había empezado a ausentarse. Sor Beatriz llegaba tarde a maitines, con los ojos enrojecidos y una expresión de agotamiento que no era física. Comía poco. Durante las horas de trabajo en el taller de costura, se quedaba con la aguja suspendida sobre la tela, mirando un punto fijo en la pared, hasta que alguna hermana le hablaba y ella volvía con un pequeño sobresalto, como alguien a quien despiertan de un sueño que no era exactamente un sueño. Sor Miriam fue la primera en preguntarle directamente. Se conocían desde el noviciado, tenían esa amistad silenciosa y sólida, que se construye cuando 2 personas comparten el mismo espacio pequeño durante años y aprenden los ritmos del otro sin necesidad de explicaciones. Una tarde, mientras tendían ropa en el patio interior con el frío mordiéndoles los dedos, Sor Miriam le dijo simplemente: «Beatriz, ¿qué pasa?». Y Sor Beatriz, sin dejar de tender una sábana blanca sobre el alambre, respondió con una voz tan baja que Sor Miriam tuvo que inclinarse para escucharla. «Me pidió que no se lo dijera a nadie.
dijo que era parte de mi formación espiritual, que las almas jóvenes necesitan pruebas especiales. Sor Miriam no preguntó más. Terminaron de tender en silencio, pero esa noche Sor Miriam no durmió. Y en la oscuridad de su celda, escuchando el viento golpear los postigos, fue armando pieza por pieza algo que no quería terminar de armar, porque la imagen final era demasiado aterradora, no por lo sobrenatural, sino precisamente por lo contrario, por lo absolutamente, mundanamente humano que era. Al día siguiente fue a ver a Sor Catalina. La Madre Superiora escuchó todo de pie, frente a la ventana que daba al jardín, sin interrumpir. Cuando Sor Miriam terminó, hubo un silencio largo. Afuera, las ramas del sauce llorón se movían con el viento frío. Finalmente Sor Catalina dijo: «¿Beatriz te lo dijo con esas palabras?». Sor Miriam asintió. «¿Estás segura de lo que estás interpretando?». Sor Miriam la miró directamente. «No estoy interpretando nada, madre. Estoy repitiendo lo que ella me dijo». Otra pausa. «Necesito hablar con ella directamente. Ella tiene miedo». «Lo sé». Dijo que él le explicó que si lo contaba, nadie le iba a creer. Porque él tiene la autoridad espiritual y ella es una novicia reciente con tendencias a la escrupulosidad exagerada. Esas fueron sus palabras exactas. Escrupulosidad exagerada. Sor Catalina cerró los ojos un momento. Reconoció el mecanismo con una claridad que le produjo náuseas. Era un mecanismo antiguo, perfectamente engrasado, que no necesitaba violencia física para funcionar. Solo necesitaba la arquitectura correcta. Una institución con reglas de silencio. Una jerarquía que hacía que ciertos testimonios valieran menos que otros. Un momento histórico en que denunciar a una autoridad, cualquier autoridad, era un acto de una valentía que podía costar demasiado caro. Fue entonces cuando tomó una decisión que, en ese contexto, en ese país, en ese año, era más peligrosa de lo que cualquier observador externo podría imaginar. Decidió escribir una carta al obispo Giordano. La escribió esa misma noche, con su caligrafía precisa y sin adornos, usando el lenguaje canónico que conocía bien, citando normas, protocolos, el deber pastoral de supervisión. No usó la palabra abuso, usó comportamientos inapropiados en el marco de la dirección espiritual, y situaciones que comprometen el bienestar y la integridad de las hermanas bajo mi cuidado. Releyó la carta 3 veces, la selló, y la guardó bajo el colchón junto al cuaderno de tapa azul, porque antes de enviarla necesitaba pensar en quién podía llevarla a Córdoba sin que pasara por las manos equivocadas. Lo que no sabía Sor Catalina era que el padre Morales había notado el cambio en el comportamiento de Sor Beatriz, y que tenía sus propios planes para manejarlo. En el pueblo, mientras tanto, Horacio Vega, sin relación con el sacerdote, maestro de la escuela primaria, 44 años, viudo, con una hija de 12, había comenzado a notar algo que no sabía cómo nombrar. Vivía en la casa más cercana al convento, separada de sus muros por apenas una calle angosta, y desde hacía algunas semanas escuchaba, en las noches más frías, cuando el viento bajaba y el pueblo quedaba en silencio absoluto, algo que al principio creyó que era el crujido de los árboles o el asentamiento de la piedra con el frío. Pero una noche, con la oreja apoyada involuntariamente en la pared de su cuarto que daba hacia el convento, entendió que lo que escuchaba era una voz humana, baja, continua, con la cadencia de quien reza o de quien habla solo, y que venía de algún lugar bajo el nivel del suelo. No le dijo nada a nadie. Todavía no. Pero al día siguiente, en la escuela, mientras sus alumnos copiaban una lección sobre los ríos de la Argentina, Horacio Vega sacó un papel y escribió una fecha, una hora, y 3 palabras que encerró en un círculo. Debajo del convento. El 14 de julio de 1979, el padre Esteban Morales Vega bendijo a las hermanas del convento de las Siervas de la Purísima Gracia al terminar la misa matutina de un domingo. Era un gesto rutinario, parte del rito de cierre de la celebración. Extendió las manos sobre ellas mientras decían arrodilladas la oración final, y su voz grave llenó la pequeña capilla con las palabras de siempre. Las 16 hermanas tenían los ojos cerrados. Sor Catalina, arrodillada en el primer banco, los tenía abiertos. Miraba las manos del sacerdote extendidas sobre las cabezas inclinadas,
y pensaba en la carta que seguía guardada bajo su colchón, y en el nombre de la persona a quien había decidido finalmente confiársela. Horacio Vega, el maestro, cuya honestidad conocía desde hacía años y cuya discreción había aprendido a calibrar con el tiempo. 3 días después, el 17 de julio, Horacio Vega fue a la puerta del convento a las 8 de la mañana para llevar, como hacía cada semana, las libretas de calificaciones de las niñas que las hermanas supervisaban en el programa de apoyo escolar. La puerta no tenía respuesta. Llamó 2 veces, 3. Nada. Esperó 10 minutos en el frío, el vapor de su aliento formando y disolviendo nubes pequeñas frente a su cara. Finalmente fue a buscar al gendarme de guardia, el joven Alderete, y le dijo que algo no estaba bien. Alderete llamó a la puerta con más fuerza. Nada. Llamó a su superior, el suboficial Marchetti, que vivía a 3 cuadras. Marchetti llegó con cara de sueño y mal humor. Tocó el timbre de hierro forjado varias veces, y cuando tampoco hubo respuesta, se rascó la nuca y dijo que probablemente las monjas estaban en el oficio y no escuchaban. Pero Horacio Vega señaló que eran las 8:20, y que a las 8 en punto había sonado la campana para el oficio de laudes, lo cual significaba que el oficio había terminado hacía ya 20 minutos. Marchetti hizo llamar al cerrajero. Cuando abrieron la puerta principal, el corredor interior estaba en silencio y en penumbra. Las puertas de las celdas abiertas, los hábitos colgados en sus ganchos, los breviarios sobre las mesas, las tazas de desayuno sin lavar sobre la mesa del refectorio, el pan sin cortar, todo en su lugar, perfectamente quieto, como una escena de la que alguien hubiera retirado a las personas con cuidado y prisa al mismo tiempo. El padre Morales tampoco estaba. Marchetti recorrió cada habitación 2 veces. Horacio Vega lo seguía en silencio, con los papeles escolares todavía en la mano, y cuando llegaron al pasillo que conducía a la bodega del convento, una puerta de madera oscura con cerrojo nuevo, un cerrojo que Horacio no recordaba haber visto antes, sintió en el pecho algo que no era exactamente miedo, sino la confirmación de algo que había estado tratando de no creer durante semanas. Marchetti abrió el cerrojo. La puerta crujió. El olor que subió desde abajo era frío y húmedo, y tenía en él algo que ninguno de los 2 hombres supo nombrar en ese momento, pero que Horacio Vega recordaría durante el resto de su vida, cada vez que bajaba a un sótano o abría una puerta en la oscuridad. El suboficial pidió una linterna. Los escalones de piedra bajaban en curva hacia la izquierda, y la linterna recortaba círculos de luz amarilla sobre las paredes de roca húmeda. Marchetti iba delante, la mano apoyada en la pared para no perder el equilibrio. Horacio iba detrás, pisando con cuidado, respirando por la boca. Al pie de la escalera había una sala baja y amplia que en otros tiempos había sido bodega de vino y conservas. Las baldosas del piso eran irregulares, de barro cocido viejo, y en el centro de la sala, bajo la única ventana de ventilación que daba al nivel de la calle, la tierra estaba removida. No en un solo punto, en varios. Marchetti se detuvo. La linterna temblaba levemente en su mano. Horacio Vega contó en silencio, casi sin querer. 1, 2, 3, 4. Se detuvo en 5 porque su mente se negó a seguir contando. 5 rectángulos de tierra removida, oscura sobre el barro claro, dispuestos con una regularidad que era lo más terrible de todo. La regularidad de alguien que había actuado con tiempo, con método, con la tranquilidad de quien sabe que nadie va a interrumpirlo. Marchetti dijo algo en voz muy baja que Horacio no escuchó bien. Luego se dio la vuelta y subió los escalones corriendo. Y Horacio lo escuchó vomitar en el corredor de arriba. Y él se quedó solo en la sala, con la oscuridad y el olor y esos 5 rectángulos de tierra que el haz de luz de la linterna que Marchetti había dejado caer iluminaba desde el suelo en un ángulo extraño, como si el mundo entero se hubiera inclinado. En la pared, a la altura de los ojos, alguien había trazado con algo oscuro, tiza, carbón. Horacio no quería pensar en otras posibilidades. Una línea horizontal de la que colgaban 5 cruces pequeñas, una sobre cada rectángulo de tierra. Y debajo de las cruces, en letra apretada y precisa que Horacio reconoció de inmediato como la caligrafía de Sor Catalina, porque había visto esa letra en cientos de libretas escolares durante años, decía: «Él sabía que lo sabíamos».
Eso fue suficiente. Horacio Vega no gritó. No corrió. Se quedó de pie en la sala fría, mirando esas palabras, y entendió que lo que tenía frente a él no era el principio de una historia de terror. Era el final de una que había estado ocurriendo durante meses en el edificio encima de él, en silencio, mientras el pueblo seguía su vida cotidiana a pocos metros, mientras el viento bajaba de los cerros cada tarde, mientras las campanas sonaban a las 6 de la mañana con una puntualidad que todos usaban para sincronizar sus relojes, como si nada en el mundo pudiera estar fuera de orden. Subió los escalones despacio, salió al corredor. Ayudó a Marchetti a ponerse de pie, y le dijo con una voz que no reconoció como propia: «Llame a Córdoba, llame ahora, y no deje entrar a nadie más hasta que lleguen». Marchetti asintió, todavía pálido, y fue a buscar el teléfono. Horacio Vega salió al patio interior del convento y se sentó en el banco de piedra bajo el sauce llorón donde, supuso, las hermanas se habrían sentado cientos de veces a rezar o a simplemente existir en silencio. El frío de julio le atravesaba el abrigo. Arriba, entre las ramas sin hojas, el cielo era de un gris uniforme y pesado que prometía nieve para la tarde. Pensó en la voz que había escuchado durante semanas a través de la pared. Pensó en que había esperado, en que había anotado una fecha y 3 palabras en un papel y lo había guardado en un cajón en lugar de actuar. En las razones que se había dado para esperar, la incertidumbre, el miedo a equivocarse, el miedo a las consecuencias, el miedo a ese otro frío invisible que gobernaba el país y que hacía que señalar a una autoridad, cualquier autoridad, fuera un acto de una valentía que no todo el mundo podía permitirse. No era un hombre cobarde. Eso era lo más difícil de aceptar. Era un hombre normal, con miedos normales, en una época que hacía que los miedos normales tuvieran consecuencias que no lo eran. Y esa normalidad, esa humanidad completamente ordinaria, era exactamente lo que había sido suficiente para que ocurriera lo que había ocurrido en la sala de abajo. El padre Esteban Morales Vega fue detenido 4 días después en una pensión de Villa María, a 140 kilómetros de Villa Cañada. Estaba en la habitación 11, con una valija pequeña, un breviario y una libreta con nombres y fechas que los investigadores de la Policía Provincial, llegados desde Córdoba capital con la puntualidad burocrática de quienes saben que la prensa todavía no se ha enterado, se llevaron en una bolsa transparente sin decir una sola palabra sobre su contenido. 11 de las 16 hermanas fueron encontradas con vida, 5 no. Los nombres de las 5 no fueron publicados en ningún diario. El obispo Giordano emitió un comunicado que hablaba de una tragedia de naturaleza interna y pedía prudencia y oración. La investigación judicial fue asignada a un juez de Córdoba que tenía en su escritorio, en ese momento, 14 causas abiertas relacionadas con desapariciones durante los últimos 3 años, y que añadió esta a la lista con la expresión de quien sabe que las listas no terminan nunca. En Villa Cañada, la gente habló durante días con la intensidad compulsiva de quien necesita convertir el horror en palabras para hacerlo soportable. Doña Remedios cerró la tienda 3 días. El joven Alderete pidió traslado a otro destino. Los padres de las niñas que asistían a las clases del convento se quedaron mirando las libretas escolares sobre las mesas de sus casas sin saber qué hacer con ellas. Horacio Vega siguió dando clases. Cada mañana, a las 6 en punto, escuchaba la campana del convento, que alguien, nunca supo quién, seguía haciendo sonar aunque el edificio estuviera vacío y precintado. Y se levantaba y hervía el agua para el mate y miraba por la ventana la calle angosta que separaba su casa de los muros de piedra marrón. En la pared de su cuarto, la que daba hacia el convento, había dejado el papel con la fecha y las 3 palabras. No lo había quitado. No porque quisiera recordar, sino porque entendía que hay cosas que no deben ser demasiado fáciles de olvidar. Debajo del convento. 11 hermanas sobrevivientes fueron dispersadas por la diócesis a distintos destinos. Sor Miriam fue enviada a Mendoza. Sor Angélica pidió la dispensa de sus votos y volvió a San Francisco, donde su madre la esperaba en la estación con los brazos abiertos y sin preguntas, porque las madres que esperan en las estaciones, con los brazos abiertos, generalmente ya saben lo que no quieren escuchar. Sor Beatriz estuvo 3 meses en un hospital de Córdoba.
no de naturaleza física. Sor Catalina no apareció entre los 11, tampoco entre los 5. Su nombre simplemente desapareció de los documentos oficiales del caso con esa eficiencia suave y total que en Argentina, en 1979, no era infrecuente para ciertos nombres en ciertos expedientes. Horacio Vega preguntó una vez a uno de los investigadores de Córdoba qué había pasado con ella. El investigador lo miró un momento y luego dijo: «No hay registro de esa persona en el convento». Y Horacio Vega pensó en la caligrafía apretada y precisa en la pared del sótano, y no dijo nada más. Pero conservó una de las libretas escolares. En la contratapa, con la letra de Sor Catalina, estaba escrita la fecha de la última evaluación de lectura de una niña de 9 años llamada Graciela Ponce. Era el 13 de julio de 1979, un día antes de la última misa. El cuaderno de tapa azul nunca fue encontrado. Algunos, en Villa Cañada, dijeron después que en las noches muy frías, cuando el viento bajaba de los cerros y el pueblo quedaba en silencio, todavía podía escucharse la campana del convento sonar a las 6 de la mañana. Aunque nadie viviera ya entre esos muros y el badajo hubiera sido retirado hace años. Horacio Vega, cuando alguien le mencionaba eso, respondía siempre lo mismo: que los pueblos tienen memoria propia, que los edificios guardan el eco de las rutinas que los habitaron, y que había explicaciones perfectamente racionales para casi todo. Casi. Lo que no tenía explicación racional, o quizás la tenía, y era esa la razón por la que resultaba más difícil de aceptar que cualquier fantasma, era la libreta de la niña Graciela Ponce, que él guardaba en el cajón de la mesita de noche, y que a veces, en las noches sin sueño, abría en la contratapa y leía la fecha y la letra, y pensaba en una mujer de 58 años que había tomado una decisión y pagado por ella con una moneda cuyo nombre nadie había querido pronunciar en voz alta. La niebla seguía bajando de los cerros cada atardecer. Las calles de piedra seguían crujiendo con el frío. Los postigos de madera seguían golpeando con el viento del sur. Y Villa Cañada, como todos los pueblos que han aprendido a sobrevivir al horror cotidiano, siguió adelante. Porque no hay otra opción. Porque la vida tiene esa brutalidad silenciosa que consiste en continuar, en poner agua a hervir, en abrir la tienda, en hacer sonar la campana. Aunque lo que ocurrió debajo de todo eso haya sido suficiente para que ninguna campanada vuelva a sonar exactamente igual. Algunos horrores no necesitan oscuridad ni monstruos. Solo necesitan una institución, un momento histórico, y el silencio de personas buenas que tuvieron miedo en el momento equivocado. Eso fue suficiente. La investigación oficial duró oficialmente 4 meses. En la práctica, duró 3 semanas. El juez asignado al caso, Dr. Armando Pesolano, era un hombre de 52 años que había sobrevivido los últimos 6 años de su carrera aprendiendo a distinguir con precisión quirúrgica qué casos podían tocarse y cuáles debían ser manejados con la delicadeza de quien desactiva algo que todavía puede explotar. El expediente del convento de las Siervas de la Purísima Gracia entró en su despacho un martes por la mañana con una nota adjunta del secretario del tribunal que decía, en la caligrafía neutra de los documentos institucionales, remitido con indicación de tratamiento discreto. Pesolano leyó esa frase 2 veces. La tercera vez miró por la ventana hacia la calle Vélez Sarsfield, y luego abrió el expediente con la expresión de alguien que ya sabe lo que va a encontrar y sabe también lo que va a hacer con ello. Lo que encontró era, en términos documentales, más que suficiente para sostener una causa criminal de envergadura. El informe forense del médico Ariel Domínguez detallaba con la frialdad técnica necesaria el estado de los 5 cuerpos encontrados en el subsuelo del convento. 4 mujeres y un hombre, cuya identidad tardó 10 días en confirmarse porque no había documentación en el convento que lo mencionara, y que resultó ser un jornalero de 20 años de un pueblo vecino llamado Ramón Cáceres, cuya madre llevaba 5 semanas preguntando en la comisaría local por su paradero sin obtener respuesta que no fuera un encogimiento de hombros. Las causas de muerte, según el informe, eran consistentes con asfixia en 3 casos y con traumatismo craneal en los otros 2. El tiempo estimado de fallecimiento oscilaba entre 10 días y 6 semanas antes del descubrimiento, lo que situaba las primeras muertes en las últimas semanas de junio. Pesolano leyó el informe con atención.
Luego leyó la declaración del suboficial Marchetti, que describía el hallazgo con una economía de palabras que delataba el esfuerzo consciente de alguien que quiere recordar lo menos posible. Leyó la declaración de Horacio Vega, que era la más detallada y la más incómoda, porque Vega era un hombre preciso que había anotado fechas y horas, y había incluido en su declaración la mención de las voces que escuchaba por las noches a través de la pared, con la exactitud de quien sabe que esos detalles importan y quiere que queden registrados aunque nadie los use. Leyó las declaraciones de 3 de las hermanas supervivientes que habían podido ser entrevistadas antes de ser dispersadas por la diócesis. Y luego leyó la nota adjunta, otra vez. Tratamiento discreto. La libreta de notas del padre Morales, incautada en Villa María, contenía registros que el propio Morales había anotado con una meticulosidad que a Pesolano le resultó, en cierto modo, la parte más perturbadora de todo el expediente. No la violencia en sí, sino la documentación de ella. Nombres, fechas, descripciones de sesiones de dirección espiritual, observaciones sobre el estado psicológico de cada hermana, con la frialdad analítica de un informe clínico. Había en esa libreta una inteligencia organizada al servicio de algo que Pesolano, en su fuero interno, no quería nombrar con sus términos más precisos porque nombrar las cosas con precisión era, en su experiencia, el primer paso para tener que actuar en consecuencia. El padre Morales, desde su detención, estaba siendo representado por el abogado de la diócesis, el doctor Calabrese, quien había solicitado formalmente que su cliente fuera alojado en dependencias eclesiásticas, en lugar de penitenciarias ordinarias, invocando el fuero canónico con una seguridad que sugería experiencia en ese tipo de solicitudes. La solicitud había sido aceptada provisoriamente mientras el juzgado evaluaba su procedencia. Morales estaba, en los hechos, en una casa de retiro a las afueras de Córdoba, con acceso restringido pero sin celda, sin guardia permanente, con permiso para recibir visitas del obispo y del abogado. Horacio Vega se enteró de esto por el propio Marchetti, quien se lo dijo por teléfono con una voz que mezclaba la culpa de quien transmite una mala noticia con el alivio de poder transmitirla desde lejos. Vega colgó el teléfono y se quedó sentado en la silla de su cocina durante un tiempo que no midió. Afuera, la tarde caía sobre Villa Cañada con esa luz oblicua y fría del invierno andino, que lo vuelve todo de un color entre amarillo y gris, como una fotografía vieja de algo que todavía está ocurriendo. Su hija, Patricia, 12 años, entró a la cocina buscando el pan para la merienda y encontró a su padre sentado sin hacer nada, mirando el teléfono. Le preguntó qué pasaba. Él la miró un momento y le dijo que nada, que estaba pensando. Ella lo estudió con esa perspicacia tranquila que tienen los hijos de padres viudos, que aprenden temprano a leer los silencios, y luego fue a buscar el pan sin hacer más preguntas. Pero antes de salir de la cocina, se detuvo en el umbral y dijo, sin darse vuelta: «Papá, las monjas que daban clases. Sor Beatriz me enseñó a dividir fracciones. ¿Ella está bien?» Vega tardó demasiado en responder. Patricia no esperó la respuesta. Salió al patio con el pan, y la tarde la envolvió en su luz gris y amarilla, y Vega se quedó solo con la pregunta flotando en el aire de la cocina como el vapor del mate que ya se había enfriado. ¿Sor Beatriz estaba bien? Estaba viva. Eso era lo que podía decirse con certeza. El resto era una categoría más complicada de evaluar. En el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba, Sor Beatriz, cuyo nombre de pila era Graciela Romina Soriano, aunque ese nombre había estado tan ausente de su vida durante los últimos 2 años que casi le pertenecía a otra persona, ocupaba una cama en el segundo piso del pabellón, 4 con una ventana que daba a un jardín, con 2 eucaliptos altos y un banco de cemento que nadie usaba. El médico a cargo, doctor Ferreira, la describía en sus notas como paciente con cuadro disociativo severo y episodios recurrentes de mutismo reactivo, en proceso de estabilización farmacológica. Lo que eso significaba en términos no clínicos era que Sor Beatriz pasaba la mayor parte del día en silencio, respondía a algunas preguntas con monosílabos y en ciertos momentos del atardecer comenzaba a rezar en voz muy baja con los ojos abiertos y una expresión que el personal de enfermería había aprendido a reconocer como la señal de que era mejor no interrumpirla y simplemente quedarse cerca. Sus padres,
notificados por la diócesis con una carta que describía la situación en términos deliberadamente vagos. Estado de agotamiento espiritual que requiere tratamiento médico especializado. Habían viajado desde La Rioja y habían pasado 2 días en Córdoba sin poder obtener información concreta de ninguna de las instituciones involucradas. Su padre, un hombre de manos callosas y poco vocabulario para ese tipo de situaciones, había golpeado el escritorio del secretario de la diócesis con una fuerza que dejó marca en la madera. No había servido de nada. Su madre se había sentado junto a la cama de Sor Beatriz durante 4 horas seguidas, tomándole la mano en silencio, y cuando la hija finalmente había dicho algo, una sola frase, mirando los eucaliptos por la ventana, la madre había salido al corredor y se había apoyado contra la pared, y había llorado con esa clase de llanto que no tiene sonido, solo sacudidas. Nadie supo qué había dicho Sor Beatriz. La madre no lo repitió nunca. En Villa Cañada, la vida continuó con esa resiliencia involuntaria que no es fortaleza, sino simplemente la ausencia de alternativa. La escuela primaria siguió funcionando, ahora sin el programa de apoyo del convento, con grupos más grandes, y Horacio Vega cubriendo horas que antes compartía con las hermanas. El convento permaneció cerrado y precintado, con una cinta de la policía provincial en la puerta principal, que el viento fue deshilachando durante semanas, hasta que quedó convertida en un hilo rojo y blanco que colgaba del picaporte como una pregunta sin respuesta. Doña Remedios reabrió su tienda. El joven Alderete fue efectivamente transferido a un destino en el norte de la provincia. Su reemplazante, un cabo de apellido Fuentes que llegó sin preguntar por el caso y sin mencionar nunca el convento, parecía haber recibido instrucciones precisas sobre qué ignorar. Los vecinos que vivían cerca del edificio cerrado reportaron, en las primeras semanas, dificultades para dormir que atribuían al frío, al viento, a la humedad de julio. Nadie usó otras palabras para describirlo, aunque todos, en el momento de apagar la luz, pensaban en el mismo piso de baldosas irregulares bajo sus pies. Fue en la 3ª semana de agosto cuando Horacio Vega recibió la carta. No tenía remitente. El matasellos era de Córdoba capital. La letra en el sobre era desconocida, apretada, inclinada hacia la derecha. Adentro había una sola hoja doblada en 3 partes, y en ella, con esa misma letra desconocida, 3 párrafos breves que Vega leyó de pie en el umbral de su casa con la luz del atardecer sobre el papel. El primer párrafo decía: «Usted no me conoce, pero yo sé quién es usted. Trabajé durante 2 años en la diócesis de Córdoba como auxiliar administrativo. Vi cosas que no debería haber visto. El padre Morales no actuó solo, ni actuó sin que alguien lo supiera». El segundo párrafo decía: «Hay una carta que nunca llegó a su destino. Fue interceptada antes de salir del convento. Alguien dentro del convento la entregó. No fue ninguna de las 5. El tercer párrafo decía: «Si quiere saber más, no use el teléfono. Vaya a Córdoba. Pregunte en la librería El Arca de la calle Obispo Trejo por una persona que se llama Néstor. Solo diga que va de parte de Villa Cañada. Él sabrá». No había firma. Vega dobló la hoja, la guardó en el bolsillo interior del abrigo y estuvo 3 días sin dormir bien, releyendo mentalmente esos 3 párrafos, evaluando las posibilidades. Una trampa, un perturbado, alguien con información real, alguien con información falsa útil para algún propósito que no alcanzaba a visualizar. En 1979, en Argentina, las cartas anónimas podían ser cualquiera de esas cosas, y la diferencia entre ellas no siempre era detectable antes de actuar. Lo que lo decidió fue la segunda frase del primer párrafo. El padre Morales no actuó solo, ni actuó sin que alguien lo supiera, porque eso era lo que no encajaba desde el principio en todo lo que había visto y oído. La logística. Un hombre solo, en un convento con 16 personas, con acceso al subsuelo, con tiempo, con herramientas, con impunidad. No era imposible, pero era demasiado ordenado para ser completamente solitario. Horacio Vega fue a Córdoba el siguiente jueves, en el primer colectivo de la mañana, diciéndole a Patricia que tenía una reunión sobre materiales didácticos. La librería El Arca existía, efectivamente, en la calle Obispo Trejo, entre 2 edificios coloniales, con una vidriera pequeña y libros apilados sin orden aparente que a Vega le produjo, en otra circunstancia, el impulso de entrar simplemente
por el placer de mirar. Preguntó por Néstor al hombre detrás del mostrador, un tipo de unos 60 años con anteojos de marco grueso que lo miró sin expresión y dijo: «Espere». Néstor llegó 10 minutos después por la puerta trasera. Era joven, no más de 30, flaco, con el aspecto de alguien que ha aprendido a moverse sin hacer ruido. Le estrechó la mano a Vega sin decir su nombre. Lo llevó a una sala pequeña detrás de las estanterías, y durante 40 minutos le dijo cosas que Vega escuchó en silencio, con las manos apoyadas en las rodillas, sintiendo cómo cada palabra reordenaba algo que creía entender. Lo que Néstor sabía, y lo que podía documentar, aunque los documentos estuvieran en lugares que no podía revelar, era lo siguiente. El padre Morales había llegado a Villa Cañada con el respaldo explícito de 2 personas dentro de la diócesis que conocían, al menos parcialmente, su historial en una parroquia anterior en San Luis, donde había habido quejas que fueron archivadas. Su envío al convento no había sido elegido al azar. Las clausuras parciales, con poblaciones vulnerables y mecanismos internos de silencio, eran consideradas por ciertos actores dentro de la estructura eclesiástica como destinos contenidos para casos problemáticos. No era una política escrita, era una práctica. La carta de Sor Catalina, según Néstor, había sido entregada al padre Morales por alguien dentro del convento, efectivamente. No por maldad, sino por miedo. Una de las hermanas mayores, convencida de que la carta era un acto de deslealtad a la institución que podía traer consecuencias peores para todas, la había interceptado creyendo que estaba protegiendo a su comunidad. Esa hermana estaba entre las 11 supervivientes. Vivía ahora en un convento de Mendoza. Su nombre, dijo Néstor, no lo iba a decir porque no cambiaba nada que pudiera cambiarse, y porque esa mujer iba a cargar con lo que había hecho durante el resto de su vida, de un modo que ningún proceso judicial podría agravar ni aliviar. Lo que sí podía cambiar, dijo Néstor, era la causa judicial. El expediente de Pesolano estaba siendo gestionado hacia el archivo. Había formas de evitarlo, pero requerían que alguien con nombre y apellido, dispuesto a figurar, presentara una denuncia formal ampliada con información específica que hiciera políticamente costoso el archivo. No imposible, pero costoso. Y el costo personal para quien lo hiciera era, en ese momento histórico, difícil de calcular. Néstor lo miró directamente cuando dijo eso último. No como amenaza, como información. Vega volvió a Villa Cañada en el último colectivo de la tarde, con la oscuridad ya instalada sobre los cerros y el frío cortando desde las ventanillas mal cerradas del vehículo. Frente a él, una mujer de unos 40 años dormía con la cabeza apoyada en el vidrio. 2 asientos más atrás, un hombre joven leía un diario doblado en cuartos, con la concentración de quien necesita no pensar en otra cosa. El mundo seguía siendo el mundo, con toda su normalidad indiferente, mientras Vega sostenía en la cabeza una decisión que sabía que ya había tomado aunque todavía no la hubiera pronunciado. Llegó a casa a las 9 de la noche. Patricia estaba dormida. Dejó el abrigo en la silla de la cocina. Calentó el mate y se sentó frente a la hoja en blanco que había dejado sobre la mesa antes de salir, como si supiera que la iba a necesitar al volver. Empezó a escribir a las 9:15. Terminó pasadas las 2 de la mañana. Eran 11 páginas a mano, con letra más grande que la suya habitual, porque las manos le temblaban levemente con el frío y el cansancio, detallando todo lo que sabía, todo lo que había visto, todo lo que le habían dicho, con fechas y nombres, y la mención explícita de la libreta de notas de Morales, de la carta interceptada, del historial en San Luis, de los nombres dentro de la diócesis que Néstor le había dado. 11 páginas que eran, en términos prácticos, un acto de valentía o un acto de suicidio institucional, y que en ese momento, a las 2 de la mañana en la cocina de su casa en Villa Cañada, con el viento golpeando los postigos, le parecían simplemente lo único que podía hacer sin dejar de ser quien era. Las guardó en un sobre. Escribió el nombre del juez Pesolano en el frente. Luego, debajo, añadió el nombre y la dirección de un periodista del diario Los Principios de Córdoba, cuyo nombre Néstor le había dado como alternativa, por si el juez no funciona. Y debajo de ese nombre añadió una tercera dirección, la de una organización de derechos humanos que operaba en Córdoba con la discreción necesaria para existir en ese momento, y cuyo nombre Vega conocía de oídas.
De esas conversaciones que se tienen en voz muy baja en los lugares donde la gente todavía se atreve a tenerlas. 3 copias. 3 destinos. La idea era simple, que fuera demasiado difuso para contener. Fue a correos el viernes por la mañana antes de la escuela y despachó los 3 sobres con la naturalidad de quien envía facturas o felicitaciones. La empleada de correos, Marta, que lo conocía desde hacía 10 años, le preguntó si había novedad. Él dijo que no, tiempo frío. Ella estuvo de acuerdo. Sellaron los sobres. Vega salió a la calle, y el frío de agosto le golpeó la cara como si el mundo quisiera despertarlo de algo, o quizás recordarle que ya estaba despierto. Lo que pasó después no fue inmediato ni cinematográfico. Las instituciones se mueven con la velocidad de algo que no tiene prisa porque sabe que el tiempo generalmente trabaja a su favor. El juez Pesolano recibió el sobre y no respondió en 3 semanas. El periodista de Los Principios respondió, sí, con una llamada telefónica breve y cautelosa, que terminó con la frase, le llamo de vuelta. No llamó en un mes. La Organización de Derechos Humanos respondió con una carta firmada por una persona, cuyo nombre Vega no reconoció, que decía que estaban evaluando la situación y que lo contactarían. Octubre llegó con los primeros tibios del fin del invierno. Los almendros del parque municipal empezaron a insinuar brotes. La cinta policial del convento había desaparecido completamente, reducida por el viento y el tiempo a nada, y la puerta de madera oscura con su picaporte de hierro quedó lisa y silenciosa como la portada de un libro que nadie se atrevía a abrir. Patricia Vega cumplió 13 años el 8 de octubre. Su padre le regaló una enciclopedia de 3 tomos y una entrada para ver una película en el cine de Córdoba, a la que fueron en el colectivo del sábado. Volvieron de noche, con las montañas oscuras a los costados de la ruta y las luces del pueblo apareciendo desde lejos como algo seguro y familiar. Patricia se durmió en el asiento con la cabeza en el hombro de su padre, y Vega miró las luces del pueblo acercarse y pensó, por primera vez en meses, en algo que no fuera lo que había debajo del convento. Fue en noviembre cuando el caso volvió a moverse, desde una dirección que no esperaba. Sor Angélica, Verónica Castillo, en su vida civil, de vuelta en San Francisco con sus padres, había comenzado a hablar. No con las autoridades, no con los medios. Con un sacerdote joven de su parroquia en San Francisco, el padre Tomás Herrera, que tenía 28 años, y la clase de conciencia incómoda que todavía no había aprendido a administrar con la prudencia que la institución eventualmente enseñaba. Herrera escuchó el testimonio de Verónica durante 4 sesiones largas, tomó notas, y luego hizo algo que nadie dentro de la estructura eclesiástica esperaba de alguien en su posición. Fue directamente al obispo auxiliar de San Francisco, Monseñor Carranza, que tenía fama de ser, si no exactamente un hombre valiente, al menos un hombre que no toleraba que le mintieran directamente a la cara. Carranza escuchó a Herrera, leyó las notas, hizo 3 llamadas telefónicas esa misma tarde, y al día siguiente envió una comunicación formal al juzgado de Pesolano, solicitando ser incorporado como parte coadyuvante en la causa, en nombre de la iglesia local, con intención de aportar testimonios adicionales. Pesolano recibió esa comunicación, y por primera vez desde que el expediente llegó a su escritorio, sintió que la aritmética del caso había cambiado. Porque una cosa era archivar una causa con presión de arriba y silencio de abajo. Otra muy distinta era archivarla con un obispo auxiliar formalmente incorporado y un expediente que empezaba a tener demasiados nombres visibles. Llamó a su secretaria y le pidió que reagendara las audiencias de noviembre. El padre Morales fue trasladado a una unidad penitenciaria ordinaria el 14 de noviembre de 1979, exactamente 4 meses después del descubrimiento en el subsuelo del convento. El traslado fue notificado al abogado Calabrese con 48 horas de anticipación. Calabrese protestó, citó fueros, amenazó con recursos. Pesolano firmó la orden sin modificaciones. En Villa Cañada, Horacio Vega se enteró por la radio, en una nota de 30 segundos en el noticiero regional de las 8 de la noche, que mencionaba el caso con la vaguedad cuidadosa de quien está obligado a informar, pero preferiría no hacerlo. Patricia preguntó desde su cuarto si era sobre el convento. Vega dijo que sí. Ella no preguntó más. Esa noche, por primera vez desde julio, Vega durmió más de 4 horas seguidas. No era justicia. Eso lo sabía con una claridad que no necesitaba elaboración. Era un paso,
y un paso pequeño, dentro de un proceso que podía detenerse en cualquier momento por razones que tenían más que ver con el mapa político del país que con la verdad de lo que había ocurrido bajo esas baldosas irregulares. Las 5 personas enterradas en el subsuelo del convento no habían recibido nombre público. Sus familias no habían recibido explicaciones oficiales completas. El historial del padre Morales en San Luis permanecía sin investigar formalmente. Los nombres dentro de la diócesis que Néstor le había dado a Vega no habían aparecido en ningún documento judicial. Pero Morales estaba en una celda. Y Sor Angélica, Verónica, había encontrado la forma de hablar. Y el cuaderno de tapa azul de Sor Catalina, aunque nadie lo había encontrado, existía en algún lugar, o había existido. Y la letra apretada y precisa en la pared del subsuelo seguía siendo parte del expediente fotográfico, aunque nadie la hubiera citado aún en ninguna audiencia. Él sabía que lo sabíamos. Eso fue suficiente. Horacio Vega había pensado mucho en esa frase durante los últimos meses. Había llegado a entenderla de maneras distintas según el día. A veces la leía como derrota. Morales había actuado precisamente porque sabía que el conocimiento de las hermanas, sin poder institucional, sin estructura para hacerse escuchar, no era suficiente para detenerlo. A veces la leía como algo más complejo. Un registro, un testimonio escrito en la pared por alguien que sabía que no iba a poder dar testimonio de otra forma, pero que necesitaba que quedara escrito porque escribir es una forma de persistir, aunque quien escribe no pueda. La verdad, pensaba Vega, era probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Sor Catalina había entendido ambas cosas al mismo tiempo, y las había escrito juntas en la misma frase, y eso era exactamente lo que la hacía tan difícil de leer sin que algo en el pecho se apretara de un modo que no tenía nombre preciso. El invierno terminó. La primavera llegó a las sierras de Córdoba con esa violencia floral que tienen los climas extremos, como si la naturaleza quisiera compensar de golpe los meses de gris. Los almendros del parque explotaron en blanco rosado. El arroyo bajó limpio desde las cumbres con el deshielo de septiembre. Los niños de la escuela de Vega llegaron una mañana con chaquetas más livianas y esa energía específica de quien ha sobrevivido el frío y lo sabe. En la clase de lectura de ese día, Horacio Vega leyó en voz alta un fragmento de un libro que había elegido sin saber exactamente por qué. Una historia sobre un pueblo que había sufrido algo y que había continuado. No porque el sufrimiento hubiera terminado, sino porque la vida tiene esa exigencia implacable de seguir siendo vivida. Los niños lo escucharon con la atención variable de los niños de 12 años. Algunos miraban por la ventana. Uno se rascaba la oreja. Una niña en la tercera fila, de apellido Ponce, familiar lejana de la Graciela que había aprendido a dividir fracciones con Sor Beatriz, miraba a Vega con esa seriedad concentrada de quien escucha, porque entiende que lo que se está diciendo importa, aunque no sepa exactamente por qué. Cuando terminó la lectura, el niño que se rascaba la oreja preguntó, «¿Y al final qué pasa con el pueblo?» Vega lo miró. «Sigue», dijo. El niño lo pensó un momento. «¿Eso es todo?» «A veces», dijo Vega, «eso es suficiente». La niña de apellido Ponce lo siguió mirando un momento más. Luego abrió su cuaderno y empezó a copiar la fecha en el margen de la página, con una letra pequeña y regular. Y Vega pensó en otra fecha escrita en otra contratapa en la mesita de noche de su cuarto, y giró hacia el pizarrón para escribir la lección del día. Y el sol de la primavera entraba por las ventanas de la escuela y hacía rectángulos de luz en el piso de madera. Y afuera los almendros movían sus ramas con un viento suave, que no bajaba de los cerros, sino que venía del norte, cálido, como algo que hubiera estado esperando su turno durante mucho tiempo. El convento de las Siervas de la Purísima Gracia permaneció cerrado y vacío durante 16 años. En 1995 fue comprado por un particular y convertido en casa de huéspedes. Los nuevos propietarios renovaron todo excepto el subsuelo, que sellaron con cemento antes de abrir el negocio, sin dar explicaciones públicas sobre el motivo. Los huéspedes que dormían en las habitaciones del ala sur, las que daban hacia los cerros, reportaban a veces, en las noches de invierno, cuando el viento bajaba y el pueblo quedaba en silencio, escuchar algo que no sabían cómo describir. No voces exactamente. Más bien el eco de algo que había sido voces en algún momento y que el tiempo había transformado en otra cosa. Una frecuencia.
una vibración baja y continua que venía de algún lugar bajo el nivel del suelo y que se disolvía antes de que pudiera confirmarse que era real. Los propietarios siempre explicaban que eran las cañerías viejas. El edificio era antiguo. Esas cosas pasaban. Nadie preguntaba más. Horacio Vega murió en 2003, a los 68 años, de un infarto mientras corregía exámenes en su casa. Patricia, que vivía entonces en Córdoba con su familia, llegó al día siguiente y encontró sobre el escritorio de su padre, junto a la pila de exámenes a medio corregir, la libreta escolar de tapa gastada con la letra de Sor Catalina en la contratapa. La fecha. La nota de Graciela Ponce. Todo tal como él lo había guardado 24 años antes. Patricia la llevó a Córdoba. La guardó en una caja con los papeles de su padre. No la tiró. No supo qué hacer con ella por mucho tiempo, pero tampoco pudo tirarla, porque había algo en esa letra precisa y apretada que hacía que deshacerse de ella se sintiera como una forma de borradura que no tenía derecho a cometer. En 2011, 32 años después de los hechos, un equipo de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba comenzó a recopilar testimonios sobre violaciones a los derechos humanos durante el período dictatorial, con especial atención a casos que habían sido archivados o suprimidos en su momento. El caso del convento de las Siervas de la Purísima Gracia apareció en una lista de expedientes incompletos que alguien había tenido la persistencia de compilar durante años. Patricia Vega fue contactada por una investigadora de la comisión, una mujer joven de unos 30 años llamada Daniela Rossi, que llegó a su departamento en Córdoba un martes por la tarde con una grabadora y una lista de preguntas y la expresión de alguien que ha aprendido a escuchar historias difíciles sin hacer que el peso de escucharlas sea visible, porque la gente necesita contarlas sin sentir que están dañando a quien las recibe. Patricia le contó todo lo que sabía. Le dio la libreta. Y al final de la sesión, cuando Daniela Rossi apagó la grabadora y empezaba a guardar sus cosas, Patricia le preguntó, ¿alguna vez encontraron el cuaderno azul? Daniela la miró. ¿Qué cuaderno azul? Patricia describió lo que su padre le había contado. El cuaderno de tapa azul de Sor Catalina, guardado bajo el colchón, nunca encontrado. Daniela anotó algo en su libreta y dijo que no había registro de ese objeto en ningún inventario del expediente original. Hubo una pausa. Luego Daniela dijo, casi para sí misma, pero alguien lo tuvo, porque alguien supo que existía. Patricia asintió despacio. Mi padre creía que ella lo hizo llegar, que encontró la manera, aunque no supiéramos cuál. Daniela la miró. ¿Él tenía alguna evidencia de eso? No, dijo Patricia. Solo lo creía. Daniela cerró su libreta. Afuera, Córdoba zumbaba con su ruido habitual de ciudad que no se detiene. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas del departamento y hacía luz sobre la libreta escolar que Patricia había puesto sobre la mesa, abierta en la contratapa, con la letra de Sor Catalina visible y clara después de 32 años como si el tiempo no hubiera pasado sobre esa tinta. Evaluación de lectura. Graciela Ponce. 13 de julio de 1979. Daniela Rossi la miró un momento. Luego miró a Patricia, y ninguna de las dos dijo nada, porque no había nada que decir que fuera más exacto que ese silencio compartido frente a una fecha en la contratapa de una libreta escolar, que era todo lo que quedaba de una tarde de julio en un convento de las Sierras de Córdoba, cuando una mujer de 58 años le había enseñado a una niña a leer, y había escrito la fecha con su letra precisa y apretada sin saber, o quizás sabiendo perfectamente, que era la última clase que iba a dar. Hay horrores que no necesitan oscuridad para existir. Solo necesitan una institución, el momento histórico correcto, y el silencio acumulado de muchas personas buenas que tuvieron miedo al mismo tiempo. Y hay valentías que no se parecen a ninguna imagen que tengamos de la valentía. Son quietas, son de letra pequeña, son una carta guardada bajo el colchón, son una frase escrita en una pared en la oscuridad. Son 11 páginas escritas a mano a las 2 de la mañana con las manos temblando de frío. Son a veces suficientes. A veces no. Eso es lo más difícil de cargar. No saber cuándo alcanza. El cuaderno de tapa azul apareció en 2019. No lo encontró ningún investigador. No lo encontró ningún funcionario de la Comisión de la Memoria.
ni ningún abogado que hubiera trabajado en la causa durante los años en que la causa todavía era una causa, y no simplemente un expediente en una caja en el archivo del Poder Judicial de Córdoba. Lo encontró una mujer de 34 años llamada Sofía Herrera, hija del padre Tomás Herrera, el sacerdote joven que en 1979 había escuchado el testimonio de Verónica Castillo, Sor Angélica, en San Francisco, y había decidido hacer con él algo que costaba caro. El padre Tomás Herrera había muerto en 2017, a los 66 años, después de una vida que había transcurrido en parroquias pequeñas de la provincia de Córdoba, siempre en destinos modestos, siempre con congregaciones que no tenían poder ni influencia, lo cual no era coincidencia, sino la forma que tiene una institución grande de recordarle a sus miembros más incómodos cuál es el límite de lo que se tolera. Era un hombre que había aprendido a vivir dentro de esos límites sin abandonar lo que consideraba esencial, que era una diferencia sutil pero real, no la rebeldía constante, sino la negativa silenciosa a mentir cuando la verdad importaba. Sofía era su única hija, nacida de una relación que el padre Herrera había tenido antes de ordenarse, con una mujer de San Francisco que había criado a la niña sola con la dignidad práctica de quien no espera que las instituciones resuelvan lo que las personas deben resolver entre sí. Sofía había crecido conociendo a su padre de forma intermitente, con esa clase de vínculo fragmentado que se construye en visitas cortas y cartas, y la conciencia de que hay una historia completa detrás de la persona que te visita, una historia que no te pertenece del todo pero que te toca igual. Cuando Herrera murió, Sofía fue la encargada de vaciar su cuarto en la casa parroquial de Río Ceballos, donde había pasado sus últimos 12 años. Era un cuarto pequeño con una sola ventana, una cama, un escritorio y 3 estantes de libros ordenados con la meticulosidad de alguien que tiene pocos objetos y los cuida como si valieran más de lo que cuestan. En el fondo del último cajón del escritorio, debajo de un breviario viejo y un manojo de cartas atadas con una goma que se deshizo al tocarla, Sofía encontró una bolsa de tela cerrada con un cordón. Adentro había un cuaderno de tapa azul, gastado, con las esquinas dobladas y las tapas onduladas por la humedad de décadas, pero íntegro. Las páginas estaban escritas de principio a fin con una letra apretada e inclinada que Sofía no reconoció. Lo abrió en la primera página. No había nombre, solo una fecha, 15 de marzo de 1979. 4 meses antes de los hechos. Y debajo de la fecha, una sola frase a modo de encabezado. Lo que no puede decirse en voz alta debe al menos existir escrito. Sofía se sentó en el borde de la cama de su padre muerto y leyó el cuaderno de principio a fin sin levantarse. Lo que Sor Catalina había escrito en ese cuaderno durante los 4 meses que precedieron a los hechos era, en su forma, un diario. Pero no el diario de los sentimientos ni de la vida cotidiana. Era el diario de una observación. Cada entrada era una anotación precisa, con fecha y hora, de lo que Sor Catalina había visto, escuchado, inferido. Los cambios en el comportamiento de las hermanas jóvenes. Las discrepancias entre lo que el padre Morales decía en las reuniones formales y lo que hacía en los espacios no supervisados. Los momentos en que las reglas canónicas que él invocaba para proteger la privacidad de la dirección espiritual coincidían exactamente con las situaciones en que esa privacidad resultaba conveniente para él. La vez que Sor Beatriz había llegado a Maitines con el hábito mal abotonado y los ojos de quien no ha dormido, y había respondido a la pregunta de Sor Catalina sobre su estado con una sonrisa que no llegaba a los ojos y las palabras: «Estoy bien, madre. El padre me dijo que estoy progresando mucho en mi vida espiritual». Había también entradas que no eran observaciones, sino reflexiones. Una, del 2 de junio, decía: «Me pregunto cuántas veces antes de mí alguien ha visto lo que yo estoy viendo y ha decidido que no tenía suficiente certeza para actuar. Y me pregunto si la certeza es en realidad el problema o si es simplemente la excusa más presentable para el miedo». Otra, del 20 de junio, decía: «Hoy le pregunté al padre Morales, en la reunión semanal, si consideraba que la dirección espiritual individual de las hermanas jóvenes debería tener algún registro formal. Me miró durante 3 segundos antes de responder. Esos 3 segundos lo dijeron todo. Su respuesta no dijo nada. La última entrada del cuaderno era del 16 de julio de 1979, el día antes de que Horacio Vega llegara a la puerta sin respuesta.
Era la entrada más larga. Sor Catalina escribía con una claridad que no tenía la urgencia del miedo, sino algo más difícil de nombrar. La serenidad de quien ha tomado todas las decisiones que podía tomar y ahora solo puede registrar lo que sabe por si alguien más necesita saberlo después. Describía lo que había ocurrido en los días previos, la desaparición de la carta, la comprensión de que Morales lo sabía, la reunión en que él le había hablado con esa amabilidad quieta y peligrosa de quien ya no necesita fingir porque ya no hay nada que perder. Describía el miedo de las hermanas, la parálisis colectiva, la forma en que el edificio mismo parecía haberse vuelto hostil, sus propios pasillos transformados en un laberinto de puertas que era mejor no abrir. Y describía su propia decisión, tomada en algún momento de la noche del 15 al 16. Que si no podía hacer llegar la información hacia afuera del convento, al menos podía asegurarse de que existiera de forma que sobreviviera a lo que estaba por ocurrir. No sé qué va a pasar. Escribí acerca del final. Sé lo que puede pasar. He visto suficiente del mundo, incluso desde aquí adentro, para saber que ciertas cosas ocurren y que las instituciones tienen formas de hacer que parezca que no ocurrieron. Lo que sé también es esto. Las cosas que se escriben son más difíciles de desaparecer que las personas. No imposibles, pero más difíciles. Y a veces la diferencia entre difícil e imposible es suficiente. La última línea del cuaderno era: si alguien lee esto, que sepa que aquí vivimos mujeres reales que rezamos y trabajamos y tuvimos miedo, y también tuvimos momentos de alegría y que merecíamos seguir teniéndolos. Que sepa que existimos. Eso es todo lo que pido. Sofía Herrera cerró el cuaderno y se quedó sentada en la habitación de su padre un tiempo largo, con la luz de la tarde entrando por la única ventana y el silencio de la casa parroquial alrededor. Luego buscó el teléfono y llamó a la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba. Le respondió una grabación que decía que el horario de atención era de lunes a viernes de 9 a 17. Era sábado. Llamó el lunes. La investigadora que la atendió era joven, eficiente. Tomó todos los datos con la seriedad profesional de quien hace ese trabajo todos los días y entiende que cada llamada es una historia completa que merece atención completa. Cuando Sofía terminó de describir el cuaderno, hubo una pausa breve y la investigadora dijo: ¿puede traerlo en persona? Sofía dijo que sí. ¿Esta semana? Sofía dijo que sí. Fue el miércoles. La investigadora que la recibió en persona era Daniela Rossi, que llevaba ya 8 años trabajando en la comisión y que había entrevistado a Patricia Vega en 2011 y había anotado en su libreta la pregunta sobre el cuaderno azul. Cuando Sofía lo puso sobre el escritorio, Daniela lo miró durante un momento sin tocarlo. Luego dijo, en voz muy baja: sabíamos que existía. Sofía la miró. ¿Cómo? Daniela le contó la entrevista con Patricia Vega, 8 años antes, la mención del cuaderno, la búsqueda infructuosa. Y le contó también, porque consideró que Sofía tenía derecho a saberlo, lo que había reconstruido durante años sobre el padre Tomás Herrera, que era el sacerdote que había activado la intervención del obispo Carranza, que había sido su acción la que había evitado el archivo definitivo de la causa, que había pagado ese acto con décadas de destinos menores y la incomodidad institucional de los que hacen lo correcto en el momento equivocado. Sofía escuchó en silencio. Cuando Daniela terminó, dijo: él nunca me contó nada de esto. Daniela asintió. La mayoría no cuenta. Creo que hay una clase de personas que hacen las cosas sin necesitar que se sepa que las hicieron. No por modestia. Porque el acto ya es suficiente. Sofía pensó en su padre, en el cuarto pequeño con la ventana, en los libros ordenados, en el cuaderno de tapa azul guardado en el fondo de un cajón durante 40 años. Pensó en qué significa guardar algo así durante 40 años, no usarlo, no mostrarlo. Simplemente asegurarse de que no se pierda, de que exista, de que cuando llegue el momento en que alguien pueda hacer algo con ello, esté ahí. Las cosas que se escriben son más difíciles de desaparecer que las personas. El cuaderno de tapa azul de Sor Catalina Espínola fue incorporado formalmente al expediente de la causa en octubre de 2019, 40 años después de los hechos.
El expediente había sido reabierto 2 años antes en el marco del programa de revisión de causas archivadas durante la dictadura. El padre Esteban Morales Vega había muerto en prisión en 1998, de causas naturales, sin haber dado nunca una declaración completa. Los 2 funcionarios de la diócesis cuyas responsabilidades habían sido documentadas por Néstor, el hombre de la librería El Arca, habían muerto ambos antes de que la causa fuera reabierta. El abogado Calabrese vivía en un geriátrico en Córdoba y padecía demencia avanzada. De las 5 víctimas del subsuelo, 4 fueron identificadas con certeza. La quinta, una mujer de entre 40 y 50 años cuyos restos no coincidían con ningún registro de las hermanas del convento, permaneció sin identificar. Las investigadoras de la comisión tenían una hipótesis, basada en una entrada del cuaderno de Sor Catalina del 18 de junio, que mencionaba a una mujer que llegó al convento a pedir ayuda hace 3 semanas y a quien el padre Morales insistió en alojar en la sala de huéspedes del subsuelo por razones que explicó como caritativas. No había nombre. No había más registros, solo esa línea y el hecho de que los restos estuvieran ahí. Daniela Rossi pensaba en esa mujer sin nombre con cierta frecuencia. Había algo en esa anonimidad que era distinto del olvido. Era la invisibilidad de quien nunca había tenido el tipo de existencia documentada que hace que la gente sea buscada cuando desaparece. Una mujer que llegó a pedir ayuda, que encontró la peor versión posible de lo que buscaba, y cuyo nombre nadie había registrado, ni en el convento ni en ninguna otra parte, porque nadie había considerado necesario hacerlo. En la entrada del 18 de junio, inmediatamente después de la mención de esa mujer, Sor Catalina había escrito: «Le llevé agua caliente y un poco de pan esta tarde». Me agradeció con una voz tan baja que apenas la escuché. Tenía las manos sucias del camino. Le pregunté de dónde venía. Me dijo: «De lejos». Le pregunté a dónde iba. Me dijo: «A donde hubiera algo mejor que lo que dejé». Le dije que rezaría por ella. Me dijo: «Yo no rezo, pero gracias igual». Me pareció la respuesta más honesta que he escuchado en mucho tiempo. Daniela había leído esa entrada muchas veces. Cada vez que lo hacía pensaba en la distancia entre la persona que Sor Catalina describía en esas líneas, real, con voz, con manos sucias, con destino propio, y el registro forense frío de los restos en el subsuelo. Pensaba en cómo esa distancia era exactamente la que el horror necesita para operar. La distancia entre las personas como personas y las personas como categorías, como números, como entradas en un expediente. El cuaderno de tapa azul fue el elemento que permitió reabrir la investigación sobre los funcionarios eclesiásticos vivos que habían tenido conocimiento previo del historial de Morales. No todos estaban muertos. 2 habían llegado a posiciones de cierta relevancia dentro de la institución. En 2021, ambos fueron citados a declarar. Uno declaró. El otro presentó un certificado médico que postergó la audiencia 4 veces hasta que su abogado logró que el tribunal aceptara una declaración escrita que no decía nada que no estuviera ya en el expediente público. Los resultados judiciales fueron, como casi siempre en estos casos, parciales y tardíos. No hubo condenas nuevas. Hubo reconocimientos formales, documentación, un acto de memoria pública organizado por la comisión en Villa Cañada en julio de 2021. 42 años después de los hechos, en el que se colocó una placa en el exterior del edificio que había sido el convento y que era ahora la casa de huéspedes, con los nombres de las 4 víctimas identificadas y una línea que decía: «Y una mujer cuyo nombre no conocemos, que llegó buscando algo mejor». Sofía Herrera estuvo en ese acto. Patricia Vega también, con sus hijos. Daniela Rossi leyó un texto breve frente a la placa. Verónica Castillo, Sor Angélica, no pudo asistir. Tenía 76 años y vivía en San Francisco, en la casa de su infancia, y la edad y los años habían hecho que ciertos viajes fueran demasiado costosos en monedas que no son físicas. Pero envió una carta que Daniela leyó en voz alta, una carta breve, de letra ya temblorosa, que decía entre otras cosas: «Pasé mucho tiempo pensando que tendría que haber hecho más, que tendría que haber gritado cuando solo pude susurrar. Con los años aprendí que el susurro también llega. Si alguien pone el oído cerca, el problema nunca fue que hablamos poco. El problema fue que había demasiada gente que prefería no escuchar». Hubo silencio después de que Daniela terminó de leer.
Un silencio de julio en las sierras de Córdoba, con el viento bajando de los cerros y el frío cortando suave en la tarde. Los presentes miraban la placa, los nombres, la línea sobre la mujer sin nombre. Alguien había dejado flores en la base, rosas blancas que el viento movía levemente contra la piedra del muro. Patricia Vega se acercó después a Sofía y le dijo: «Tu padre hizo posible que esto existiera. Quiero que lo sepas». Sofía asintió. No encontró palabras, o las encontró pero eran demasiado grandes para ese momento, y las dejó estar en silencio, donde a veces las cosas más importantes están más cómodas. Esa noche, de vuelta en Córdoba en el colectivo, Sofía sacó del bolso el cuaderno de tapa azul. La comisión tenía copias digitalizadas. El original estaba en custodia, pero Daniela le había dado una reproducción encuadernada que nadie le había pedido y que ella había preparado sin decírselo de antemano, porque había cosas que debían quedarse con ciertas personas. Sofía lo abrió en la última página. Leyó la última línea por 10ª o 15ª vez. Si alguien lee esto, que sepa que aquí vivimos mujeres reales que rezamos y trabajamos y tuvimos miedo, y también tuvimos momentos de alegría, y que merecíamos seguir teniéndolos. Que sepa que existimos. Eso es todo lo que pido. Afuera, las luces de Córdoba se acercaban desde la oscuridad de la ruta. El colectivo zumbaba con su ruido habitual. Una pareja de jóvenes en el asiento de adelante hablaba en voz baja y reía de algo. Un hombre mayor dormía con la boca levemente abierta. El mundo seguía siendo el mundo. Sofía cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho un momento, con los ojos cerrados, como si eso sirviera de algo. Quizás no servía de nada. Quizás servía de exactamente lo que necesitaba servir. Un gesto pequeño y privado frente a algo demasiado grande. Una forma de decir, sé que estuviste aquí a alguien que ya no podía escucharlo, pero que había escrito para que alguien, algún día, lo dijera. Las sierras quedaron atrás en la oscuridad. Las luces de la ciudad los recibieron con su indiferencia habitual, y el cuaderno de tapa azul siguió siendo lo que Sor Catalina había querido que fuera desde el principio. Una prueba de que existieron, de que tuvieron miedo, de que también tuvieron alegría, de que merecían seguir teniéndola. Eso era todo lo que había pedido. Y 40 años después, en un colectivo nocturno entre las sierras y la ciudad, alguien finalmente lo sabía. Para quienes vivieron en silencio. Para quienes escucharon. Para los nombres que no alcanzaron a ser escritos.